¿Qué tan grande es, chicos? Viendo esta medida, cuando nosotros dividimos los lados del grande entre cada uno de los lados del pequeño, tuvimos 2.5. Entonces, ¿qué tan grande es el triángulo verde a comparación del triángulo amarillo? Vamos a ver. Emily, ¿qué tan grande es el triángulo verde a comparación del triángulo amarillo? Por 2.5. Exactamente. Entonces es 2 veces y un poco más. 2.5 veces más grande. Sí, chicos, es justamente lo que nos da cuando hacemos las divisiones. Es correcto. Entonces seguimos. Luego dice, el teorema de Tales afirma, si los lados de un triángulo son cortados por dos rectas paralelas, es decir, aquí tenemos un lado del triángulo y aquí tenemos el otro lado. Si estos dos lados se cortan por varias rectas paralelas, la razón de los segmentos situados en uno de los lados es igual a la razón de sus correspondientes en el otro lado. ¿Qué es esto? Parece trabalenguas, no se entiende. Quiere decir que cuando nosotros realizamos o construimos las razones de un lado, por ejemplo, AB entre AB, el mayor entre AB', es lo mismo que AC mayor entre AC'. Se forman justamente los pares que son proporcionales. La comparación de los lados que se forman en un lado del triángulo es igual a la comparación de los segmentos que se forman en el otro lado del triángulo. Entonces aquí nos lo ejemplifican, si ustedes se dan cuenta. AB', este es B', AB. Aquí la comparación que nos hacen es el lado pequeño AB' entre el lado grande AB, que es el completo, es este. De la misma manera, del otro lado, AC', este es C', el lado pequeño entre AC, el lado completo. Entonces, cuando hacemos estas comparaciones de los segmentos que se forman en un lado del triángulo con los segmentos que se forman en el otro lado del triángulo, resulta que las divisiones nos dan una misma cantidad. Después dice, ¿cómo sería el trazo de Luis si la razón entre los lados homólogos de los triángulos fuera un medio? Bueno, si fuera un medio, por ejemplo, aquí vamos a hacer el dibujo. La razón un medio es la que vamos a dibujar aquí, un medio. Razón es igual a un medio. El triángulo verde es más o menos así, el grande va así. Este es el verde. El otro pequeño, si la razón fuera 1 entre 2, eso quiere decir
que el triángulo pequeño, lo voy a pintar de amarillo. Este triángulo pequeño es la mitad del triángulo grande, que sería este verde, que estaría abajo, ¿sí? Entonces, a partir de la razón de semejanza, nosotros podemos tener una idea de cómo se verían las figuras. Si la razón de semejanza es un medio, lo que nos está diciendo es que la figura pequeña es la mitad de la grande. Luego nos dice, y si la razón fuera 4/5, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que la figura pequeña es 4 veces, por ejemplo, más fácil. Supongamos que vamos a realizar el dibujo, pero del otro lado. Yo tengo al triángulo grande aquí. Ahí está. Ese es el triángulo grande. Si yo quiero la razón de semejanza 4/5, eso significa que cada uno de los lados del triángulo van a ser divididas en 5 partes, de las cuales yo voy a tomar 4. Supongamos, aquí voy a dividir 1, 2, 3, 4 y 5. Cada uno de estos segmentos que acabo de formar mide lo mismo. Lo mismo voy a hacer del otro lado. 1, 2, 3, 4 y 5. La base no es necesaria que yo la divida porque es horizontal. Al momento de que yo trace la línea para formar al triángulo encima del grande, se va a formar de manera inmediata. No es necesario que yo divida la base. Los lados sí es necesario que yo los divida. Entonces aquí 4/5 quiere decir que los lados del triángulo pequeño toman 4 segmentos del grande cuando el grande se divide en 5 segmentos, es decir, aquí estaría. Lo que hice, repaso, dividí los lados grandes del triángulo grande en 5 pedazos. 4/5 quiere decir que el triángulo pequeño, para cada uno de sus lados, estos lados toman 4 segmentos del lado grande una vez que el lado grande se ha dividido en 5 partes iguales. Entonces, esta figura, la que está sobrepuesta, sería la amarilla. Los lados toman 4 segmentos de 5 en total que han dividido a los lados del triángulo grande. Ahí está. Entonces, este sería el dibujo para la razón igual a 4/5. Por favor, anexen también este dibujo. Trazan el triángulo grande primero, dividen los lados que están en diagonal en 5 partes y cuando tracen el amarillo, lo hacen tomando 4 partes de las 5 en total. Aquí la razón es un medio porque si nosotros tomamos a los lados del triángulo grande y los dividimos entre 2, aquí es uno y aquí es otro. Al dividirlos entre 2, aquí justamente, el triángulo pequeño solo toma la mitad de los lados completos, por eso el trazo quedó aquí. Un segmento de 2 totales. Los 2 totales corresponden al lado completo del triángulo verde grande. Inciso E. Luego dice, ¿qué significa dividir un segmento en una razón 4/5? Bueno, pues aquí, como ya les comenté,
significa tomar 4 segmentos de 5 totales. Eso significa. Luego dice, ¿en cuántas partes iguales se requiere dividir el segmento para hacerlo? Bueno, lo que hicimos fue dividir entre 5 partes iguales. En 5. ¿De cuántas partes iguales consta cada una de las 2 partes en que se divide el segmento? En este caso nos están hablando de los lados, ya de los 2 lados. ¿De cuántas partes iguales consta cada una de las 2 en las que se divide el segmento? Pues de 5 partes. ¿Por qué? Porque tuvimos que dividir estos lados diagonales del triángulo grande en 5 partes y tomar 4 partes de esas 5 para trazar el triángulo amarillo que está adentro. Después, ¿qué significa dividir un segmento en la razón 1/2? De manera similar, pues significa tomar un segmento de 2 totales. Entonces, de esta manera le podemos dar un sentido más geométrico a las razones en cuanto a medidas. Bien, chicos, no olviden subir esta evidencia a Classroom el día de hoy. Muchas gracias por sus participaciones y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho y hasta luego, chicos. Adiós.